Sión es lugar de alabanza, es lugar de adoración. Sión es la morada del Señor. Sión es lugar de alabanza, es lugar de adoración. Sión es la morada del Señor. Ven y subamos al monte de Sión, a la ciudad del gran Rey, a la ciudad del gran Rey, a la ciudad del gran Rey. Ven y subamos al monte de Sión, a la ciudad del gran Rey, porque roca del testimonio en ella está. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y vencerás. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca y vencerás. Sión es lugar de alabanza, es lugar de adoración. Sión es la morada del Señor. Sión es lugar de alabanza y es lugar de adoración. Sión es la morada del Señor. Ven y subamos al monte de Sión, a la ciudad del gran Rey, a la ciudad del gran Rey, a la ciudad del gran Rey. Ven y subamos al monte de Sión, a la ciudad del gran Rey, porque el arca del testimonio en ella está. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y vencerás. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca y vencerás. Les invito a abrir sus Biblias a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Primero a los Tesalonicenses 5:18. Vamos a estar viendo un versículo de la Escritura, nada más. Y así dice la palabra de Dios. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Padre bendito, gracias Señor, como estuvimos cantando a ti Señor, alabando tu santísimo nombre. Gracias por habernos dado salvación y vida eterna, por haber derramado tu sangre Señor Jesús por cada uno de nosotros, tus hijos. Alabado sea tu santísimo nombre. Y por todos tus cuidados que nos has dado, Señor, hasta ahorita nos has guardado, Señor, nos has protegido, Padre Celestial, y confiamos que tú seguirás
adelante, Señor, cuidándonos y guardándonos como hasta ahorita lo has hecho, Señor. Te queremos pedir por aquellos que están enfermos, que no se sienten bien, Señor, que derrames de tu gracia y tu sanidad sobre sus cuerpos, Señor, por nuestra hermana Maribel, Señor, que amaneció afónica hoy, Señor, que tú, Padre Celestial, le ayudes, Padre Santo, que se pueda sentir mejor, regrésale su voz, Señor, y también su bienestar, Padre Santo. Y por todos aquellos que no se sienten bien, Señor, glorifícate en sus vidas, Padre. Ayúdanos ahora, Padre Celestial, a escudriñar tu santa palabra, a estar atentos, Padre Santo, para que seas tú, Señor, quien nos hable y nos dirija a través de ella. Así que en tus manos dejamos este precioso tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A veces en la palabra de Dios encontramos mandatos que se nos hacen un poco difíciles de entender o más bien de llevarlos a cabo, como aquí al final de este capítulo de 1 Tesalonicenses hay algunos mandatos ahí que nos dice, por ejemplo el 16, dice, estad siempre gozosos. Y uno se pone a pensar, pero ¿cómo es posible que pueda llevar a cabo este mandato? Es que en todo momento estar gozoso. El otro, el 17, dice, orad sin cesar. ¿Y eso qué quiere decir? Que aquellos que están en la escuela, aquellos que están estudiando, no van a poder estudiar porque van a tener que estar orando sin cesar, o en sus trabajos. Si el patrón le está dando instrucciones y usted no va a poder escuchar porque va a estar orando sin cesar, o en su hogar, donde quiera que estemos. ¿A qué se refiere? ¿Por qué dice, por qué nos da estos mandatos? Y luego llegamos aquí a este versículo que dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bueno, vamos a estar viendo, ahí es donde vamos a estar viendo hoy. A veces, como les dije, nos encontramos mandatos en la palabra de Dios que se nos hacen imposibles de llevar a cabo. Le voy a dar otros cuantos mandatos que se nos hacen difíciles. Por ejemplo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Si hay alguien que no lo quiere, que no la quiere, la respuesta natural de uno, ¿cuál es? ¿Amarlo? ¿Amarla? ¿Ir a darle un abrazo? No, es responder de la misma manera, ¿verdad? Si no me quieren, pues ni yo tampoco, ¿verdad? Pero hermanos, está en la palabra de Dios y es un mandato que amemos a nuestros enemigos. Ahí le va otro. No resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la vio, hermana? Malo, dice la hermana. No, ¿será posible si la esposa le da un pellizco, hermana? ¿Hermano? ¿Cuál es su forma natural de reaccionar? Pues yo le doy otro y más fuerte, ¿verdad? O un jalón de cabellos ahí. Estoy exagerando. Yo sé que entre cristianos no pasa esto, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Estoy exagerando nada más para que vean. Porque nuestra reacción natural es el de desquitarnos, ¿o no? Pero recuerdes, eso es en nuestra carne. Ahora ya somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Así que ya no vamos a reaccionar de esa manera. Ahora ya tenemos el poder del Espíritu Santo para que podamos reaccionar como Cristo lo hacía. También otro mandato, bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian.
Si sabe de alguien que le dijo algunas palabras malas acerca de usted, su reacción natural es, si no va a maldecir, pues no decir nada, pero no es bendecir o orar por ellos, ¿verdad que no? No, pero como le digo, ya en Cristo Jesús deberíamos de esforzarnos por llevar a cabo estos mandatos. O cuando llegamos aquí a este pasaje, dad gracias en todo, dad gracias en todo. ¿Puede el cristiano llevar a cabo todos estos mandatos? Parece una tarea imposible, y en verdad que sí es imposible si se trata de hacerlos en sus propias fuerzas. Es imposible, no se puede. Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea que a nosotros se nos hace imposible, pero como ya somos criaturas nuevas y Dios nos transformó, entonces sí es posible llevarlos a cabo. ¿Podemos dar gracias a Dios en medio de una enfermedad incurable? ¿Podemos dar gracias a Dios cuando nos ocurre un accidente? ¿Cuando hay problemas financieros? Para animarnos, Dios usó a su siervo el apóstol Pablo, quien escribió esta carta que estamos viendo aquí en 1 Tesalonicenses. Pablo experimentó todos los problemas que le pueden venir al hombre y al final sufrió la muerte por amor a Cristo y nunca lo vemos quejándose o renegando de sus circunstancias, ¿o sí? ¿Verdad que no? Lo vemos al apóstol Pablo siempre alabando a Dios en cualquier circunstancia que se encontrara. Así que Pablo aprendió a dar gracias en todo. Y Dios quiere que nosotros, sus hijos, aprendamos también a ser agradecidos en todo momento. Fíjese bien, en todo momento, en cualquier situación que se encuentre, Dios nos manda que seamos agradecidos. ¿Puede el cristiano entonces dar gracias en todo? En cualquier circunstancia que se encuentre. ¿Por qué debemos de dar gracias en todo? Y ahí es donde vamos a empezar nuestro estudio. ¿Por qué debemos de dar gracias en todo? Primero, porque es un mandato de Dios, así de sencillo. Si usted dice, bueno, ¿y por qué tengo que dar gracias a Dios en lo que me está pasando ahorita? Pues es un mandato de Dios. Versículo 18, la primera parte dice, dad gracias en todo. Pero es que no me gusta la circunstancia en la cual estoy viviendo. No me gusta ese trabajo. No me gusta el lugar donde vivo. No me gusta el vecindario. No me gusta esto. No me gusta. Pero Dios dice, dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Es un mandato de Dios. Y Dios nunca nos va a mandar a hacer algo que no podamos hacer. Fíjese bien. Si usted dice, es que no puedo, Dios le manda. Y si le manda es porque sí puede hacerlo, no más que quiera hacerlo. Entonces concluimos que sí es posible ser agradecidos en cualquier circunstancia que nos encontremos. Miren, hermanos, esto es lo que Dios quiere que aprendamos. Hacer hombres y mujeres que llevan a cabo o que practican la palabra de Dios. Si aprendemos estas cosas, yo le aseguro que va a ser más fácil para nosotros. Pero es que no queremos cambiar. ¿O sí? Hay una resistencia en nosotros, en la carne, para no cambiar. Queremos hacer las cosas igual como las hemos estado haciendo todo el tiempo.
porque es más seguro y no queremos cambiar. Es fácil dar gracias cuando recibimos un favor de alguien o una bendición o respuesta a una oración que hacemos a Dios. En estas circunstancias agradecemos porque experimentamos el bienestar que se siente al recibir algo o no. ¿Verdad que sí? Recibe, alguien le dice algunas palabras que le hacen sentir bien y ¿qué pasa? Pues usted agradece, está agradecido, agradecida por esas palabras, o le dan un regalo, se siente bonito, ¿verdad? Se siente bien y es fácil dar gracias en estas ocasiones, pero no hay que parar ahí, hay que dar gracias, como dice aquí la palabra de Dios, dad gracias en todo, que se le perdió la cartera. Y ahí iba lo que tenía ya destinado para la comida de la semana. O ahí iban sus tarjetas de crédito. ¿Cómo es posible, pastor, que yo puedo dar gracias en estas circunstancias? Bueno, Dios nos manda que demos gracias en todo. A veces, no muchas veces, pero a veces he perdido dinero y me siento mal, sí me siento mal, pero después digo, Señor, que se lo encuentre alguien que lo necesita. No es muchas veces, le digo, pero sí hay circunstancias en que uno ha perdido algo y yo sé que no se siente bonito, se siente feo, pero hermanos, debemos de dar gracias. ¿Te puedo decir algo? En El Salvador mataron a un hijo de una hermana. Y ella dijo, doy gracias a Dios porque mi hijo es el muerto y no el asesino. Aprendió a dar gracias en todo. Ahora, en unas circunstancias sí pueden decir a algunas personas, es que no los quería o que no es eso. Es que está siendo obediente a la palabra de Dios. ¿Cómo es posible dar gracias a Dios en la muerte de un ser querido o en una enfermedad grave? ¿Cómo es posible? ¿Es que no tienen sentimientos?, dicen algunas personas. No es eso. Es que estamos siendo obedientes a la palabra de Dios, a lo que Él dice, ¿verdad? Así que pues hay que seguir adelante. Dice, la clave aquí está en la obediencia a Dios y dar gracias en todo, en vez de solamente cuando nos sentimos bien para dar gracias. ¿Sí agarró lo que dije aquí? Debemos dar gracias en todo, no nada más cuando nos sentimos bien para dar gracias, porque es la palabra de Dios la que nos manda. Colosenses 2, 6 a 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, y luego dice, abundando en acciones de gracias, Así que continuemos ahí. ¿Por qué debemos de dar gracias a Dios en todo? Segundo punto, porque es la voluntad de Dios para sus hijos, para ustedes, para mí. Esa es la voluntad de Dios, que demos gracias en todo. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos cristianos andan siempre buscando la voluntad de Dios para sus vidas? La buscan en sueños o revelaciones extrabíblicas, como si Dios se las estuviera ocultando. La voluntad de Dios para usted, cristiano, cristiana, está en la palabra de Dios. Aquí está la voluntad de Dios. No la ande buscando fuera de la palabra de Dios.
Aquí está. Y este versículo aquí y los anteriores, esa es la voluntad de Dios. Estad siempre gozosos, es la voluntad de Dios. Orad sin cesar, es la voluntad de Dios para usted y para mí. Dad gracias en todo, es la voluntad de Dios. ¿Ven? Aquí está la voluntad de Dios, pero ¿cuántos cristianos andan buscando afuera? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál será? La encuentran y no la hacen. No la hacen. No, hermanos. El problema está en que no somos obedientes a la palabra de Dios. Porque la voluntad de Dios está revelada aquí en su palabra. Y eso es lo que Él quiere que hagamos. Pero no queremos hacerla. Y continuamos viviendo como nosotros queremos vivir. Y eso no está bien. Lo triste es que cuando la persona encuentra la voluntad de Dios para su vida, no está dispuesta a obedecerla. Y sigue en su eterna búsqueda por la voluntad de Dios. Y usted los encuentra, estos hermanos, y ayúdeme a orar para saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pues nomás abra la palabra de Dios y búsquela. Y sea sincero, sincera, y pídale a Dios, Señor, en esta situación no sé qué hacer, muéstrame. Y Dios se le va a mostrar. Dios le va a mostrar. Juan 6, 28 al 29. Juan 6, 28 al 29. Dice la palabra de Dios. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En otras palabras, estas personas le preguntaron a Cristo, Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿O qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos, según ellos, andaban buscando hacer la voluntad de Dios. Y cuando Cristo les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, que creáis en mí, les estaba diciendo Cristo a estas personas. Pero, ¿qué hicieron? ¿Creyeron? No, al contrario. Yo creo que muchos de estos se encontraban en esa multitud cuando estaban gritando, crucifíquele, crucifíquele. No quisieron hacer la voluntad de Dios. Cuando Cristo mismo les dijo ahí cuál era la voluntad de Dios, que crean en Él. ¿Cuántas personas se sienten muy, piensan que andan buscando a Dios? No sé si usted ha encontrado algunas de estas personas y le dicen, yo amo a Dios y lo quiero mucho y lo ando buscando y quiero hacer su voluntad. Y usted les explica. Mira, esta es la voluntad de Dios, que entregues tu vida a Cristo. Oh, no, pero yo creo en Cristo, pero esa es otra cosa. Yo, mi iglesia, yo, mi religión. ¿Se ha encontrado personas así? Que usted les muestra con la palabra de Dios. No hay otro camino a la salvación, no hay otro camino al cielo, sino a través de Jesucristo. Pero quieren hacer o quieren seguir haciendo como ellos quieren. Piensan que con asistir a la iglesia, con ser miembros de una iglesia, ya la hicieron. Hablando con unas hermanas que les estoy dando unas clases de la vida nueva en Cristo, le estaba diciendo, el creer en Cristo en su mente no salva a ninguna persona, porque creer en su mente nada más no es lo mismo que confiarle con su alma, con su vida al Señor Jesucristo para que le salve. ¿O cuántas personas están engañadas creyendo que van a ir con Dios, que van a ir al cielo, porque creen en Jesucristo, pero creen nomás en su mente? ¿Por qué le digo esto? Porque
cuando las personas en realidad creen, confían en Cristo Jesús, hay un cambio en sus vidas. Cristo no salva para dejar a una persona viviendo de la misma manera. Cuando Cristo nos salva, Cristo nos cambia, hermanos. ¿Por qué? Porque somos nuevas, ¿qué? Criaturas. Somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo, dice la palabra de Dios. Y si una persona es nueva criatura, ya no va a estar haciendo lo que antes hacía y se gozaba en esas cosas. Esa es la evidencia de que el Señor Jesucristo le ha salvado. Le ha salvado. Cuando usted puede ver que en realidad está viviendo una vida nueva. Esa es la evidencia de que Cristo está en su corazón y que en realidad no nada más cree en su mente, sino que le ha confiado con su alma al Señor Jesucristo. Esa es la evidencia. Así que sigamos ahí adelante. Vemos ahí, estamos en el punto número 2 de mi sermón. La voluntad de Dios para con sus hijos es bien clara, está en la Escritura. Dios quiere que seamos agradecidos nomás en ciertas cosas, en todo. Dios quiere que vivamos en santidad para que le glorifiquemos a Él. Ahí le va otra. Esta es la voluntad de Dios para usted. Esta es la voluntad de Dios para mí. Que vivamos en santidad. 1 Tesalonicenses 4:3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Aquí está, bien clara la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahí le dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Muchas personas no entienden qué es santificarse. ¿Qué es santificarse? ¿Qué es ser santo? Tenemos el concepto ese de los cuadros que vemos, San Gorgonio, San Fulano, ¿verdad? Ahí está el santo. Y es un santo. No, hermano, si usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, usted es santo, usted es santa. Aunque no parezca, aunque no parezca, pero usted es santo. ¿Por qué? Santo significa apartado, apartado. Eso es apartado para Dios, apartado para el Señor. Entonces, cuando dice que aquí en Tesalonicenses, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Lo que está queriendo decir, la voluntad de Dios es que ustedes sean apartados del pecado, del mundo. Eso es lo que está queriendo decir. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Más adelante en otro pasaje, no recuerdo ahorita dónde está, dice que todo lo que el pecado de fornicación está afecta al hombre, al interior, ¿verdad?, del cuerpo, porque todos los pecados los demás están fuera, son de afuera, pero este pecado afecta el cuerpo. Así que la palabra de Dios nos dice que debemos de santificarnos, vivir apartados, o sea, vivir de una manera diferente, Entonces, vemos ahí que debemos de ser agradecidos porque es la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos. Si usted es un hijo o una hija de Dios, demuéstrelo con su manera de vivir. Que las demás personas puedan ver en usted a una persona que está
siguiendo el ejemplo de su Señor Jesucristo. Que usted no reaccione igual que las demás personas en el mundo. Aunque usted no les diga que usted es cristiano o cristiana, que ellos puedan observarla y ver que en realidad esta persona es diferente. ¿Le ha pasado a usted así? Yo me he encontrado con algunas personas que un poco de trato con ellas y puedo ver, esta persona es diferente. Y uno a veces se queda pensando, puede que sea cristiano o cristiana. No sé si le ha tocado a algunas personas que va a algún lugar, al doctor o cualquier lugar, y la persona que le toca hablar, usted los ve y hablan de una manera diferente. Y usted dice, hay algo especial en esta persona. Hermanos, que así seamos nosotros también. Que las personas puedan ver la diferencia. Y luego, y que le pregunten, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiana? Entonces ahí podemos nosotros darles el testimonio, darles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya que vimos que el por qué debemos de ser agradecidos en todo, veamos también que es una manera de someternos a la soberanía de Dios. Cuando somos agradecidos a Dios en todas las situaciones que nos encontremos, esta es una manera de someternos a la soberanía de Dios. Si ha habido alguien que aprendió a dar gracias a Dios en todo, ese fue Pablo. ¿Por qué? Porque él dio gracias a Dios en medio de naufragios, en medio de persecuciones, de hambre, de peligros, de azotes. Después de haberlo dado por muerto cuando lo apedrearon, ¿qué hizo? Se sacudió y a la siguiente ciudad en que fue, empezó de nuevo a predicar la palabra de Dios, el evangelio de salvación. En la cárcel, después de haber sido azotado, ¿lo encontramos renegando? No. ¿Cómo lo encontramos? En Hechos 16, 23 al 25. Lo encontramos alabando a Dios, hermanos. Y no creo que le dieron un cintarazo así como los que le daba a su mamá, con amor, nomás para que diga que no le pego, ¿verdad? No. Eran cintarazos como los que nos daban los papás, ¿se recuerdan? Esos dolían, esos sí dolían, no los de la mamá, ¿verdad? Entonces, vemos ahí, hermanos, en Hechos 16, 23 al 25, dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Estamos en Hechos 16, 23 al 25. Dice el 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Después de haberlos azotado mucho y los metieron en el cuarto de más adentro y el más feo. Y ellos estaban orando y estaban alabando a Dios y los presos a su alrededor los estaban escuchando. Imagínense estos hombres ahí alabando al Señor en medio de esa situación. En medio del dolor que tenían en la espalda de tantos azotes que les habían dado, y aún así alabando a Dios. Cuando damos gracias a Dios en todo, aún en las pruebas, aún en las enfermedades, aún en la escasez, estamos reconociendo la soberanía de Dios en nuestras vidas. Porque nada ocurre en nuestras vidas sin que Dios lo permita.
Esto, hermanos, es bien importante. Reténgalo en su mente. Nada de lo que nos pasa nos pasaría si Dios no lo hubiera permitido. ¿Por qué? Porque reconocemos que Dios es soberano, ¿verdad? Dios está en control de todo. Entonces, cuando renegamos por algo, en cierta manera estamos renegando de Dios. ¿Por qué permitiste esto? Descanse en el hecho de que Dios es soberano y que Él sabe qué es lo mejor para usted. Y entonces, si lo vemos de esa manera, vamos a poder dar gracias aún en medio de esa situación difícil. Juan 19, 10 al 11. Hablando de la soberanía de Dios, dice: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? Se está refiriendo al Señor Jesucristo cuando lo llevaron delante de él. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Me gusta la respuesta del Señor Jesús. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Que el patrón le dice, pues vamos a tener que despedir a algunos y ahí pues vas tú, ya ese departamento lo vamos a cerrar o cualquier cosa, te vamos a despedir. No piense que el patrón lo está despidiendo. Piense, Dios me está llevando a otro lugar mejor. Y de esa manera vamos a estar agradecidos. De esa manera vamos a vivir de tal manera obedientes al mandato que aquí nos da el Señor. Dad gracias en todo. Y que cuando me dice el doctor que pues esta enfermedad es grave, ¿puedo dar gracias en esa situación, en esas circunstancias? Sí, porque el doctor puede decirle algo, pero el doctor de doctores tiene la última palabra. Amén. Y lo hemos visto nosotros, ¿verdad? Amén. Lo hemos visto como Dios ha hecho milagros en sus hijos, en su iglesia. Así que reconozcamos la soberanía de Dios, hermanos. Cuando damos gracias en todo, estamos reconociendo que servimos a un Dios soberano, a un Dios que está en control de todo lo que nos pasa. Descanse, hermano, hermana, en el hecho de que Dios es soberano, de que Dios sigue estando en control. Dios sigue estando en control. No importa lo que sucede, deje que Dios dirija su vida. Dele a Él el volante para que Él le guíe. Y si le da el volante al Señor Jesucristo, no vaya usted frenando, como a veces la esposa, ¿verdad? Le da el volante al esposo y ella es la que va frenando acá y le va diciendo para allá o para acá. Confíele a Dios con su vida, confíele a Dios que Él sabe qué es lo mejor para usted. Hermanos, cuando hacemos eso, no vamos a estar preocupados, no vamos a andar desanimados. Pase lo que pase, vamos a seguir adelante confiando en que Dios es soberano. ¿Cuántas preocupaciones nos quitaríamos de encima si tan solo le diéramos el control al Señor? Que le dan una mala noticia a algún familiar en su país o aquí, lejos de aquí, se enfermó, tiene una enfermedad grave o tuvo un accidente y ahí está, que no haya que hacer. Preocupado, preocupada, dele sus cargas al Señor.
Aprenda a descansar en Cristo Jesús, que Él no hizo esa invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué promete Él? Que nos va a hacer descansar cuando le damos todas nuestras cargas a Él. Eso es lo que vamos a aprender cuando somos agradecidos en todo, en todo. Además, si agradecemos en todo, esto es una manera de glorificar a Dios. No nada más de someternos a la soberanía de Dios, sino también es una forma o una manera de glorificar a Dios. Cuando usted agradece a Dios en cualquier situación que se encuentre, por más difícil que sea, lo que está haciendo está glorificando a Dios con su vida, con su vida. Aunque esté bien difícil su situación, usted sea agradecido con Él y de esa manera le está siendo agradecido, agradecida. Mire lo que dice Hechos 5, 40 al 41. Hechos 5, 40 al 41, dice, esto es el apóstol Pedro, y se encuentra ante los fariseos, ante estos religiosos, dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, fíjese bien, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. 41 es lo que quiero que vean, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, fíjese, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Jesús. Del nombre, dice ahí, ¿verdad? Se refiere al Señor Jesús. Cuán diferente es los cristianos de hoy en día. Cuán diferente somos, hermanos. ¿Cuál es la diferencia? Que estas personas, estos hermanos, conocían al Señor y estaban confiando plenamente con sus vidas al Señor Jesucristo. Y el cristianismo muchas veces hoy en día es un cristianismo muy por encimita, no tiene raíz. Y por eso vemos tanto cristiano que cualquier cosita que pasa, ¿cuántos de aquí los han azotado, los han dado sus azotes por hablar de Cristo? ¿Hay alguien aquí? ¿A cuántos los han apedreado? ¿No hay ninguno? Entonces, hermanos, no tenemos razón por la cual andarnos quejando cuando alguna cosita por ahí nos pasa, nos sucede. Al contrario, debemos de dar gracias a Dios. El cristiano de hoy en día es muy sensible. Ay, ya me voy de la iglesia porque el hermano aquel me miró mal. Iba entrando y se me quedó viendo así. Y hermano, tenga cuidado. A lo mejor el hermano traía unas agruras tremendas que no podía y se le quedó viendo y usted dice, ya es que no le caigo bien, mejor me voy de la iglesia. Y ya se sintió que alguien le hizo una mala cara. No, hermano. ¿Se da cuenta qué clase de cristianismo estamos viviendo? Ahora, yo no lo digo por ustedes, yo sé que yo les doy gracias a Dios por ustedes, que ustedes no son así, ¿verdad que no? No. Yo creo que hemos aprendido a ser pacientes unos con otros, ¿verdad? A amarnos a pesar de las diferencias, y así debe de ser, porque a veces no nos gusta algún comentario que hace un hermano o una hermana, no nos gusta, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a pelear? No, hay
Hay que ser pacientes. Ese es otro mandato, ¿verdad? Soportaos los unos a los otros. Soportaos los de la izquierda, los de la derecha. Hay que soportarnos porque somos una familia. ¿Y en la familia hay diferencias? ¿Verdad que sí? En su familia de carne, ¿se peleaba usted con, no me diga que no, con sus hermanos? Dice la hermana Ted. ¿Verdad que sí nos peleábamos? Sí, sí. Ahora pues, hermanos, en la familia de Dios también hay diferencias, pero hay que aprender a resolverlas. Y hay que continuar adelante. Hay que continuar porque esto que nos pasa no es nada comparado con lo que millones de cristianos han padecido, hermanos. ¿Cuántos han sido quemados en la hoguera? Quemados, literalmente atados a un poste y echando leña ahí, prendiéndole fuego y tratando de que renuncien al cristianismo, que renuncien, aunque maldigan el nombre de Cristo. Y estas personas, estos hermanos, hermanas, se mantuvieron firmes antes de renegar del Señor Jesucristo. ¿Ve usted que no tenemos derecho nosotros de renegar por lo que nos pasa? No tenemos derecho de reclamarle a Dios. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? No es nada lo que nos pasa, hermanos. Demos gracias a Dios en todo, en todo, en todo. ¿Qué tal si Pablo y Silas, en vez de alabar a Dios en la cárcel, hubieran estado quejándose, enojados con Dios porque permitió que los azotaran y que los encarcelaran? ¿Usted cree que Dios los hubiera usado para que muchos creyeran en Cristo? Muchos de los que los oyeron alabando a Dios, ¿creyeron en Cristo? ¿Usted cree que si en vez de haber alabado a Dios, hubieran estado renegando de Dios y hubieran estado renegando de sus circunstancias, usted cree que Dios los hubiera usado para que otros creyeran en Cristo también? No, no. Estos hombres aprovecharon la oportunidad de padecer por Cristo para que otras almas vinieran a conocer a Cristo también. Aprovechemos, hermanos, las circunstancias en las que Dios nos pone a nosotros para que los vecinos, para que sus conocidos, sus familiares que no conocen a Cristo, ellos vean cómo usted y yo reaccionamos y ellos puedan decir: yo quiero tener lo que él o ella tiene. Yo quiero ser como él. Yo quiero ser como ella, que a pesar de estar en estas circunstancias bien difíciles, se ve que tiene paz. Se ve que no se desanima por nada. Aproveche esas situaciones en las que Dios permite que pasemos como un testimonio para las demás personas. Y seamos agradecidos en todo, hermanos, en cualquier situación que estemos. Como cristianos del siglo XXI se nos ha olvidado o no nos han enseñado que padecer por Cristo es un privilegio. Es un privilegio que no a cualquiera se le concede. Es un privilegio, hermanos, padecer por el Señor Jesucristo. Al contrario, nosotros andamos pidiéndole a Dios que no nos deje padecer, ¿verdad? Que no nos deje sufrir, que no nos metas, no permitas que esto me pase. Pero, ¿cómo lo miraba el apóstol Pablo? Filipenses 1:29. ¿Cómo lo miraba él? Dice Filipenses 1:29. Dice: porque a vosotros, filipenses y cristianos, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Fíjense bien. Les está animando aquí a los filipenses Pablo y les está diciendo: reconozcan
que ustedes están padeciendo estas dificultades, pues a ustedes se les ha concedido no nada más que crean en el Señor Jesucristo, sino que también padezcan por Él. Es un privilegio, hermanos. Es un privilegio. Aunque no lo queremos, el privilegio ese, ¿verdad?, de sufrir por el Señor. Pero no le pida a Dios que le mande sufrimiento, pero si le llega, agradézcale y véalo como un privilegio que Dios le permite. Aunque no sintamos el deseo como para darle gracias a Dios, agradézcale a Dios. Agradézcale a Dios. Porque es un privilegio, es un privilegio. Así como dijo la hermana Tere de esta persona que reaccionó cuando se murió su familiar, que daba gracias a Dios porque fue su hijo el que murió y no el hijo de otra persona. Imagínense, ¿puede usted, puedo yo dar gracias a Dios en todo? Hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque sí, no es fácil, pero el hecho de que no sea fácil no quiere decir que sea imposible. Con Dios todo es posible, todo es posible. Y muchas veces usted dice, ya no voy a orar por mis familiares, porque no, estos ya no vienen, no, es imposible que crean en Cristo, es imposible. No se desanime, siga orando, porque lo que usted cree que es imposible, para Dios es posible. Y mire alrededor suyo, la mayoría de nosotros fuimos casos imposibles, y Dios, mire, aquí nos tiene. Dios permitió, hermanos, que alguien viniera y nos diera el evangelio de salvación, que alguien nos hablara de Cristo, y por eso es que estamos aquí. Casos imposibles, hermana Estela. Dios tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Y Dios permitió que alguien nos hablara de Cristo y nos abrió los ojos. Nos abrió los ojos. Así que no se desanime, siga orando por sus familiares. Siga orando, no se canse. Es más, aquí nos da, en el 17 nos da un mandato: orar sin cesar. Orar sin cesar. Con otras palabras, no deje de orar. Siga pidiendo a Dios por sus familiares. Siga pidiendo a Dios por aquellos que usted le gustaría verlos en los caminos del Señor. ¿Tiene por qué estar agradecido o agradecida con Dios? Cuente todas las bendiciones que Dios le ha dado. Primeramente, Dios le ha dado la salvación de su alma, hermano. La salvación de su alma, eso es lo más grande, lo más grande. Usted va a vivir eternamente cerca de su Señor Jesucristo. Es una bendición grande. Eso es lo más grande, hermanos. Y vea usted, Dios le dio la salvación de su alma. Tiene paz en su corazón. Tiene una familia espiritual grande a través de todo el mundo. Allá al otro lado del mundo con los chinitos. Hay hermanos chinitos, hermanos. Sí, usted tiene una familia grande, grande. ¿Tiene salud? Aquí está, tiene salud. Usted dice, pero no 100%, pero tiene salud. Quizá no completa, pero está mucho mejor que otros que no se pueden mover. Tiene una iglesia donde reunirse para alabar a Dios junto con sus hermanos. Hasta ahorita Dios no le ha dejado ni le dejará. Así que debemos de dar gracias a Dios en todo, hermano, porque Dios lo merece y porque Dios es soberano. Y cuando usted y yo renegamos, estamos renegando, hermanos, de que Dios permitió esa situación. Seamos agradecidos.
en todo, Amén, amén. en todo. Aleluya. Así que yo sé que ustedes son agradecidos, porque usted piensa que no, pero sí, yo los observo a todos, ¿verdad? Y yo sé que Dios está trabajando en sus vidas y que ustedes son agradecidos con Dios. Amén, amén. Pero esto solamente se puede lograr cuando el Señor Jesucristo ha venido a nuestros corazones y nos ha cambiado. Pero si usted no conoce al Señor Jesucristo, a usted sí se le hace imposible. Me estoy dirigiendo con aquellos que nos están viendo por Facebook o otras plataformas. Para usted sí es imposible. ¿Por qué? Porque no tiene el poder de Dios en su vida. Por eso le animo, rinda su corazón a Cristo. Usted dice, pero es que yo ya creo en Cristo. Confíele con su alma. Confíele su alma al Señor Jesucristo. Y en el momento que usted se arrepiente, Él le da vida nueva. En el momento que usted confiesa sus pecados al Señor Jesucristo y le pide perdón, en ese momento usted nace de nuevo y es una nueva criatura y empieza a vivir una vida nueva. Haga esto, ahí donde está, pídale perdón al Señor Jesús, reconozca que ha pecado y pídale, Señor, perdona todos mis pecados, sálvame, y el Señor lo va a hacer. El Señor lo hace en el momento que usted le pide perdón y le entrega su vida. Hágalo, que Dios le bendiga.